noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Primera emisión de este 2017 con la misión de seguir siendo el programa que marca la pauta en este canal en Capital 21. ¿Cómo estás? Toño Vargas, aparte, estrenando escenografía. Mira, como sabíamos que vienen épocas de trámites para ti, tienes que sacar el registro del equipo llanero en el que juegas, tienes que sacar también tu credencial para ir a recoger la leche y demás. Sí. Te pusimos fondo blanco atrás. Fondo blanco. Mira nada más, cómo te ves. Es precisamente para las fotografías que te pusimos ese fondo. Bueno, pues me gustaría que me pusieran unas buenas mujeres atrás o algo interesante. Es nuestro nuevo departamento Magallán. Así es. Como ya no tenemos tanto dinero, pues ya como está más no, chiquito nuestro como departamento. no departamento irá mejorando. Claro, le vamos a ir metiendo cosas. Aparte, ¿La alfombra o no la hemos lavado? Aunque no lo creas, esto lleva un poco de mensaje subliminal. Ahorita ¿se pueden abrir la toma, por favor? ¿Pueden abrir la toma, como la teníamos? Está claro quién es el consentido. Vean la escenografía. ¡Ah! Desgraciado, pues entonces me largo, Magallán. El hombre moderno, chic, ¿no? Mira, yo y Londres. Ya entendí, tienes toda la razón, Tienes toda la razón. Más. ¿Y el casco para quién es? Se ve que es consentido. Ese que ya no me lo... Yo vine en moto cierto, hoy. Mi fondo, Y lo dejé aquí una vez con mi camarita, mira, estamos grabando a todos estos malandros, ¿no? Porque luego la jefa no ve todas las vulgaridades que nos dicen, entonces los estamos checando ahora sí. Aquí para que no se vea la marca. Los estamos checando para que vea Frida Salinas todo lo que nos hace. Cuidado con Frida. Estamos grabando Frida también. Estamos grabando también a ti. Y bueno, ahora sí vamos a lo que nos truje, Chencha, porque el 31 de diciembre, 8,000 personas más uno, o sea, yo corrimos la tradicional carrera San Silvestre sobre el paseo de la Reforma. De esta manera despedimos el año 2016, los últimos 10 kilómetros que corrimos, todos los que somos amantes de esto de andar gastando los tenis sobre el asfalto de la Ciudad de México. Una carrera muy demandante, una parte de la ruta demandante, acá por la fuente de petróleos. ¿Ahora no vomitaste, Magallán? No vomitaste. No. Y la verdad es una de las carreras más buscadas por toda la comunidad runner de la capital del país, precisamente por esta cosa que lo hace especial, de que siempre se corre el último día del año, precisamente porque hay que recordar, es la conmemoración de San Silvestre y se corre en varios frentes del mundo. La Ciudad de México no es la excepción. Los ganadores en la carrera varonil fueron José Rafael Bañales Chimal, que registró un tiempo de 31 minutos y 21 segundos. Y en la carrera femenil la ganadora fue Marisol Romero con un tiempo de 35 minutos y 39 segundos. Me interesa cuál fue tu tiempo, Magallán. ¿Cuánto cronometraste? 52 y medio más o menos. 52 y medio de 10 kilómetros. Estás como todavía no logro. Perdidón, mi objetivo era bajarle a los 50. No pude en todo el año bajarle los 10 kilómetros en menos de 50, pero bueno, ya será parte precisamente de mis objetivos para el 2017 que está recién arrancando. Buena carrera, buena manera de despedir el año, buena ruta y bueno, a lo que sí ya con el calendario runner, porque luego empezamos el día 22 con la carrera del Consejo Mundial de Boxeo. Se puede decir que se reactiva toda la actividad, que sabemos que es mucha de carreras. De acuerdo, fíjate, a datos de la Federación de Atletismo Mexicana, son 1,500 digamos, rutas o 1,500 eventos, 1,500 carreras a lo largo y ancho del país durante el 2016. Son bastantes. Lástima del presidente que tiene la federación. Bueno, que ahora está en el reclusorio sur, por si usted lo quiere ir a buscar. Bueno, Sebastián El Loco Abreu, esto no es tanto una noticia porque, bueno, a cada rato sabemos bien que se está cambie de equipos. Ya llega a los 40 años, son 23 clubes los que ya tiene en su historia este jugador. Es que acaba de ser presentado en un nuevo equipo en Brasil. Así, en el Bangu de Brasil. Este jugador que, bueno, dentro de lo destacado, bueno, en el San Lorenzo de Almagro, es un equipo en donde ahí precisamente le ponen este apodo, el Loco Abreu. El mejor gol que ha realizado en su carrera fue en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.
cuartos de final contra Ghana, si metía el penal pasaba a semifinales Uruguay y lo cobra al estilo Panenka Magallán, Sí. un golazo el que hizo el loco Abreu, él mismo lo ha mencionado, el mejor gol de su carrera. Acá en México también tuvo una alta participación, estuvo en 7 equipos, estuvo en el América, estuvo en Monterrey, estuvo en Tigres, antes en Tecos, después se fue a Cruz Azul. Viene, Jugó con Guardiola en acaba de ser los Dorados de presentado- Sinaloa sí, también. en los Dorados. Acaba de ser campeón en el fútbol salvadoreño. Sí, con el el Santa Santa Tecla. Tecla. Y no Ajá. solo eso, sino que terminó a sus 40 años, insistimos, como campeón goleador del torneo con 13 goles. Que la verdad, eso de ser campeón de goleo en la Liga Salvadoreña, No. no, yo creo que hasta tú andarías peleando ahí el Sí, cetro. yo Pero, también seguro. pero Ha bueno, jugado todavía a en sus 40 Israel años, también. ¿no? Fue campeón con el Santa Tecla, que no es, digamos, uno de los que siempre roban títulos en la Liga Salvadoreña, siempre son para otros. Ahí es una sorpresa para el Santa Tecla, y ahí estuvo Sebastián Abreu siendo parte importante. Y vamos a cambiar de tema porque hablando de locuras, Carlos Tevez, el argentino, se convirtió en el jugador mejor pagado de toda la historia de este deporte, al ser traspasado del Boca Juniors a un equipo chino, a la Liga China, que precisamente al Shanghái Shenhua. La Liga China está con este proyecto, como también lo tuvo en algún momento la Liga India. Qué bonito de- tu chino, Magallán, me gustó. de contratar figuras todavía vigentes con millonadas, con contratos millonarios, con tal de que su liga se vuelva atractiva no solo en el ámbito local, sino también en los planos internacionales. Así que va a ganar Tevez, el llamado Apache, ni más ni menos que 40 millones de euros por temporada. Y Firmó tiene por aseguradas temporadas. exacto, ¿No? Firmó dos por temporadas. 2 temporadas. Y ahí está Tevez, que deja a su amado Boca Juniors a los 32 años de edad. Dirán muchos que ya a perderse en el fútbol chino, pero asegurar ya el futuro de su familia y el suyo. Sí, alguien que inclusive le hubiera ayudado bastante a Argentina de estar en el Mundial, en donde todos decían que Messi tenía conflictos con Tevez, que por eso no lo convocaban también a la selección argentina, pero que hubiera ayudado bastante este jugador, el Apache Tevez, que bueno, tiene un inicio, sus raíces, pues muy, muy pobre, y ahora qué pensar que 40 millones. Así de fácil, 40 el jugador millones mejor pagado en se toda va la historia a del clavar. fútbol. También ya después contrató otro jugador, Oscar también. Sí, también se fue a China. Otro brasileño también se fue a China. Chelsea se fue para allá. Bueno, Martín Rodríguez, por supuesto, ya está en México para presentar los exámenes médicos, integrarse al Cruz Azul en la semana en la que inicia, por supuesto, ya clausura 2017. El jugador de Chile llegó este lunes por la mañana. Llegó el día de hoy, cerca de las 4 de la tarde. No, llegó proveniente temprano, de llegó temprano. Colo-Colo. Sí, viene de Colo-Colo, le están llamando títere, le están dando con tubo. Sí, lo En primero Chile. que dijo y declaró mal Magallán, decir que este equipo lo ve para campeón, ahí ya le empezó Sí, a como que regar no, un poco, como ¿no? que, se como adelantó que demasiado. nadie le habló al oído, le dijo, oye, vienes a Cruz Azul. Y como Ah, ves es el este Cruz equipo, Azul, no puedes no es declarar Tigres, ese tipo, no es Tigres, no es puedes Cruz Azul. declarar ese tipo de cosas. Decía lo de Martín Rodríguez, que viene del Colo-Colo, todavía en los primeros días de diciembre, declaró que por ninguna plata del mundo se iría de Colo-Colo porque tenía la intención, su deseo era jugar Copa Libertadores. Semana después está llegando a México para incorporarse al Cruz Azul de Paco Gémez, y en Chile lo están haciendo pedazos. Es un extremo, muy buen jugador. 22 Me parece años, que joven. Cruz Azul, si bien es cierto que cada 6 meses decepciona, vuelve a decepcionar y se ha convertido en el hazmerreír de la Liga Mexicana, también es una realidad que cada 6 meses algo tiene que hacer que se reverdece la esperanza de sus aficionados y el medio futbolístico. Hoy, otra vez, a pesar de todo, la gente de Cruz Azul, su afición, los medios de comunicación, la familia en general futbolística del país, está viendo este Cruz Azul de Paco Gémez muy bien, con las contrataciones, incluida del propio técnico, que se realizaron de cara a lo que será el clausura 2017. Sí, también se viene la contratación de Gabriel Peñalba de Veracruz, y nada más falta también que se concrete la de otro Martín Cauterucho, que también es un muy buen jugador, solo que ahí por cuestiones de que todavía tiene los papeles de otros equipos del San Lorenzo de Almagro, del Nacional de Uruguay. Tiene varios. Como siempre varios pasa en el dueños, Cruz Azul, digamos. Llegan ya a la jornada 5, a la jornada 6, no planea eso el equipo del Cruz Azul. Bueno, Magallán, el 2016, como sabemos bien, Año clave para la selección nacional La mayor selección dirigida mayor. por Juan Carlos Osorio. ¿Por qué? Pues, ni más porque se juegan el boleto al Mundial de Rusia 2018. Se define precisamente este año quiénes serán los representantes de la CONCACAF en la máxima justa de fútbol del mundo. ¿Cómo le va a ir a la selección? Para entender un poco lo que va a ser la selección, vamos a entender un poco de lo que fue de su pasado.
Para dar un resumen de la selección mexicana de fútbol, basta con mandar un pase retrasado por el tiempo y llegar al 18 de junio en Santa Clara, California, cuartos de final de la Copa América Centenario y decir: me dueles México, gracias a la famosa ley de rotación del pseudocientífico Osorio, que solo dejó un asco nacional y un acto de vulnerabilidad al no trabajar un principio básico en el fútbol que dice: mientras más se trabaje con los mejores 11 jugadores, mayor probabilidad se tendrá para llegar a una plenitud colectiva. Al final, jugadores y cuerpo técnico terminaron muy enchilados. Yo pienso que me equivoqué en todo. Asumo esa responsabilidad. La selección del grupo quisimos jugar un partido, un juego, a disputarle la posesión, y creo que aunque utilizamos 3 volantes igual que ellos, nunca lo pudimos controlar. En el hexagonal rumbo a Rusia 2018, en el regreso de un juego oficial para México, Rafa Márquez le echó la mano a Osorio y de paso terminó con la maldición de Columbus, Ohio, al ganar 1-2 y acabar con la clásica cantaleta estadounidense 2-0 México, puesto que en 2001, 2005, 2009 y 2013 el marcador había sido idéntico en el Maffer Stadium. 4 días después, en el Rommel Fernández visitaron a los panameños y en partido pa'l perro terminó a 0, dejando en este año al Tri en el segundo puesto rumbo a Rusia con 4 puntos. El 2017 será claro y dirá si se mantiene o le dan su finiquito al seleccionador colombiano, ya que regresa a México a la actividad oficial el 24 de marzo para el hexagonal. Después, el 11 de junio, juego contra Estados Unidos de la misma eliminatoria. El Tri viajará a Rusia para intentar dar un buen juego en la Copa Confederaciones y medirse el 18 del mismo mes contra Cristiano Ronaldo, el actual campeón de la Eurocopa. El torneo terminará el 2 de julio y 5 días después tendrá que regresar al continente americano para disputar la Copa Oro, que terminará el 26 de julio y cerrar el hexagonal el 10 de octubre contra Honduras, y saber si en esas tantas competencias México tiene una evolución de este 2016 que dejará hasta el momento a la peor actuación de una selección mexicana. Bueno, y para Juan Carlos Osorio, por cierto, para este equipo de la selección mexicana se viene un calendario bastante entretenido, ya que en este año tendrá que disputar la Copa Confederaciones, la Copa Oro, además, por supuesto, de buscar su boleto al Mundial de Rusia en 2018, la famosa eliminatoria de la CONCACAF, que tanto y tanto trabajo le cuesta a México. El Tri disputa la Confederaciones del 17 de junio al 2 de julio en Rusia, un año después la celebración de la Copa del Mundo, donde comparte grupo con Nueva Zelanda, Portugal, que es el anfitrión. 5 días después el tricolor va a emprender el compromiso de repetir como campeón de la CONCACAF en la Copa Oro del 7 al 26 de julio en Estados Unidos. Además, le restan 8 compromisos del hexagonal, eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, empezando por los encuentros de la primera fecha FIFA de 2017, programada el 24 28 de marzo, en que reciben al invicto líder Costa Rica y visita a Trinidad y Tobago, por si tenías el pendiente, Magallanes. Bueno, y precisamente para todos los que somos amantes del fútbol, arranca este fin de semana que viene ya así de rápido, el Clausura 2017. ¿Cómo no hay descanso? No hay un buen descanso, de no hay buena planeación. Que fue tan rápido que ni siquiera se saborea, ¿no? Como que ya luego, así, ya empezó. Y ahí está la primera jornada, precisamente todo arranca el viernes allá en Veracruz frente a Querétaro, Veracruz, sin otro compromiso más que salvarse del descenso, que no piensen en liguilla, que ellos tienen que ir a salvarse del descenso. El sábado veremos a Paco Gémez, el debut como técnico de Cruz Azul, recibieron que ha estado muy goleador el Cruz Azul en la pretemporada. Morelia, que hoy presentó a un uruguayo, a Sosa, como su nuevo arquero, enfrentará al Tijuana también el sábado. Y la cartelera se complementa ese día con los siguientes partidos. El campeón Tigres, que va a ser un Tigres B, va a jugar con suplentes porque los titulares Guiñac, Nahuel y todos ellos están de vacaciones, se enfrentan al Santos de Chepo de la Torre. El León frente a Pachuca, y mira qué buen partido, y luego lo quemaron en la primera jornada. Pero la clásica distracción, Pumas, a ver si es que está interesante, ¿no? El partido de Chivas contra Pumas. Y para el domingo, pues 3 partidos. Tradicional. Toluca frente al Atlas,
Puebla frente a Monterrey y bueno, Chiapas contra América se aplazó, hay que decirlo, por petición precisamente de América. La Liga MX decidió apoyar a la América después de que no había tenido descanso, digamos, total entre su participación en el Mundial de Clubs y la final de Liga, y se aplaza para el mes de febrero el duelo entre los Jaguares y el América. Hoy también decía Sergio, bueno, que se aplazara también las vacaciones también a Moisés Muñoz, porque se entiende por el trajín que había tenido con el América y que le daban chance de hasta el jueves reportar en Toluca contra el equipo de Chiapas. Es una cosa rarísima la que está pasando en Jaguares porque tienen a Moisés Muñoz y a 2 porteros extranjeros. No, y son cuatro porteros en total. Aquí, o sea, ¿para qué quieren tantos ¿Vas a dejar porteros? extranjeros en la banca o a Moisés Muñoz? Se le puede ver, es incongruente lo que está pasando allá en Chiapas. Y ahora vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Bueno, iniciamos un año. No por eso podemos hay hablar que, de hay mi que pared. motivarlos, No hay podemos que- hablar de mi ahorita. pared. Más adelante. Cada día, Fritz Thompson, ¿te acuerdas? Lo conocimos ¿cómo no? hace poco. De hecho, es americanista el señor. Los que no creen en los milagros, pues Fritz es un milagro viviente. Él tuvo un accidente automovilístico literal, le cayó una camioneta encima, en la Sí. cabeza, literal, una camioneta le cayó en la cabeza, quedó cuadrapléjico. Sin embargo, las ganas de vivir, el apoyo de la familia, ¿no? Y el amor, mucho amor, le permitieron a Fritz hoy ser hasta triatleta, además de conferencista. Tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días con Fritz, vamos a ver esta entrevista. Pues bueno, les puedo decir el día más común y corriente. Sales a chambear como que si nada, de repente vas en la autopista y aparece girando en el aire una pick-up que tiene la puntería de caerme en el techo del vehículo donde yo viajaba. Aplasta el techo, al aplastar, al sumirse el techo, me oprimen la cabeza hacia adentro, las vértebras del cuello se fracturan entre sí y me causan una lesión medular, que por ser parte del sistema nervioso central no tiene esa capacidad regenerativa, por lo tanto son definitivas. Y entonces a la edad de 33 años, con un proyecto de vida, con muchas cosas todavía por vivir, ¿no? Me dan la noticia que no me vuelvo a mover nunca más. ¿Y qué viene después, Fritz? O sea, el momento, no me quiero imaginar qué pasa por... Viene el por descontrol tu más cabeza grande que te cuando- puedes ajá. imaginar, lo que yo llamo que la vida colapsa. Se te cae la parte espiritual porque le dice a Dios, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué Claro. traes contra mí? No, la parte familiar colapsa, ¿quién lo cuida? El tema de la lana, ¿quién paga? Vienen una serie de complejidades que literalmente te destrozan la vida y no hay nada de tu vida que quede en pie. Y de ahí tienes que aguantarte el pronóstico médico que es, esto no va a cambiar. Por supuesto, y en ese aspecto, aquí viene algo bastante interesante, que es el kaboom de que hayas hecho un giro perfecto para tu vida. ¿En qué momento nace esa bendita locura de decir, yo puedo salir adelante, este diagnóstico lo puedo hacer a mi favor, y que de ahí, bueno, sorprendiste a todos? Claro, parte de esta historia es hacer de una tragedia una oportunidad. Y que quede claro que esto no fue ni fácil ni rápido. Pasé por épocas de depresión, psiquiatras, deseos de suicidio, porque dices, esto no vale la pena. Así de simple, ¿no? Y entonces, después de 3 años de terapia, retomé mi vida, donde yo aprendí a amar la vida, así lo digo. Todo empezó con una sesión de psicología donde un psicólogo me introdujo en lo que es el mundo del señor Víctor Frankl, que es un sobreviviente de campos de concentración, que dijo, quien tiene un porqué siempre encuentra el cómo, el sentido de vida. Yo encontré el mío, le eché unas ganas locas, y siempre digo que cuando tú le echas ganas, el resto del universo confabula. Empieza a rodar, sí. ¿No? Mi eslogan como conferencista es, si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. ¿Qué es lo que sucedió en mi caso? ¿No? Si tú amas la vida, si tú tienes un por qué salir adelante, si tú vives en valores y virtudes, si tú tienes fe, si tú tienes voluntad, si tú tienes perseverancia, las cosas se van arreglando y hay manera de solucionar. Y siempre digo, la vida no es injusta, porque repito, si tú haces tu parte, te recompensa. Tal vez no te da exactamente lo que tú quieres, pero sin embargo, algo te da. Y esta historia se da de tal manera que yo empiezo a dar conferencias y yo nunca pensé el impacto tan fuerte que tiene mi historia en muchísimas audiencias. Y encontré en esto la pasión de mi vida.
Toño, la vida así es, la vida es difícil, la vida no es color de rosa, quien te lo haya dicho. No, para nada. ¿No? Ya dile al Cruz Azul, no ha sido una conferencia de Cruz Azul, no sería nada mal que le ayudaras a ese equipo también. Algo aquí les puedes amueblar en la cabeza. El tema es que la adversidad es universal, a Sí, todo claro. el mundo nos toca, llámese fracaso matrimonial, de trabajo, etcétera. Pero si tú pones empeño, si tú amas la vida, yo digo que en la vida se tienen que hacer tres cosas: amar, soñar y realizar. Hay que soñar grande. Por ejemplo, un triatlón es algo que estrictamente está prohibido para mí, porque es el colmo de mi historia. Yo no puedo caminar bien, yo no puedo batallar dentro del agua. Toda la nadada, que es 1.5 kilómetros, la hago con la parte superior del cuerpo. No puedo nadar en bici porque la pierna izquierda no me sirve para presionar el pedal. Pero lo hiciste, lo estamos viendo en imágenes que están Sí, detrás por de ti. supuesto, lo haces porque quieres Esa hacerlo. parte, platícame, hablamos del gancho con el deporte. ¿Cómo llegaste a esto? Llegué ahí porque, bueno, yo me vivo tratando de convencer a las audiencias que toda adversidad es superable, ¿sí? Yo dije, bueno, ok, si me ven de pie y etcétera, etcétera, dicen, logró una cosa... Pues hay que predicar con el ejemplo. Está padre. Exacto, está padre lo que hizo, pero lo que un triatlón, si realmente como Hay que actuar. estás loco, mano, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Es una carrera de resistencia cuando yo sufro de fatiga. A raíz del accidente yo me canso en cuestión de 2-3 horas. Estoy exhausto, de actividad normal. Entonces, bueno, ¿cómo voy a aguantar una carrera, una actividad física extrema de 5 horas? Pues la aguantas, porque tienes un porqué en la cabeza. Entonces yo vivo con la intención, y para eso escribí mis libros, de hacer entender a la gente que la vida es dura, que es difícil, Sí, pero tal que- cual. pero que es Las muy cosas como bella son. y vale la pena vivirla. Pero vale la pena si tú le echas ganas. Ahí están estas imágenes como prueba de ello, ¿no? Fritz? Así es, tal Bueno, cual. fue un gustazo tenerte aquí en el estudio de Ángulo 21. Muchas gracias, Gracias, Fritz. Ricardo. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias, Fritz, aquí con nosotros. Cheque su historia y estén atentos de sus conferencias. Muchas gracias a Fritz por esta entrevista, Toño. Sí, preciosa, preciosa charla motivacional que por supuesto le cae muy bien a cualquiera. Escuché ese tipo de experiencias tan buenas. Atento con sus redes sociales precisamente porque él es conferencista, lleva precisamente este mensaje de superación por todos los puntos de la República Mexicana. Eso va a ser una pausa, pero en minutos estamos de regreso. Jugar al filo.